Y después de llevar muchísimo tiempo, años hablando de cláusula suelo, intentando explicar y bueno, pues conocer también un poco cómo podíamos reclamar, ¿no?, aquello que se nos había cobrado de más, parece que ya estaba, en estos últimos meses, estaba un poco más tranquilo el asunto de las cláusulas suelo. Bueno, pues con las sentencias, finalmente esa sentencia europea, parece que todo quedaba más o menos claro. Bueno, pues de nuevo vuelve a la actualidad el asunto de las cláusulas suelo. De hecho, se está hablando y se va a hablar mucho la próxima semana de cláusulas suelo, porque estamos a la espera de que se apruebe por parte del Consejo de Ministros ese Real Decreto que, bueno, pues conoceremos también, hablaremos un poquito hoy en nuestra tertulia, pero también han entrado bueno, pues a formar parte de todo este circo hipotecario los gastos, eso que se paga cuando uno formaliza el préstamo hipotecario. Bueno, pues parece que también hay ya sentencias que han conseguido para los clientes, aquellos que denunciaban, bueno, pues la devolución, ¿no?, de esos gastos. Y tenemos también a Miguel Ángel, que es de Jiménez y Asociados, otro bufete que también, Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Estáis acostumbrados a todos estos asuntos, estáis al día y bueno, además Miguel Ángel dice, mira, te he traído un pequeño esquemita, por empezar por el principio, ¿no?, porque quizá todavía hay gente que no sepa qué es esto de la cláusula suelo, o de si al final merece la pena, o bueno, pues son dos duros y meterme en este follón por esto. Nos has traído además, mira, un gráfico, ¿no?, un par de gráficos que son bastante claros de qué es, ¿no?, la cláusula suelo, ¿no? Lo vemos en rojo, ¿no? En este primer gráfico quizá queda un poco claro. Explícanos. Te voy a explicar un poco sí, por encima, porque hay personas que han acudido al despacho, hay personas que no saben que tienen cláusula suelo, o personas que piensan que pueden realizar algún tipo de actuación con su hipoteca y no tienen ese tipo de clausulado. La cláusula suelo en sí misma no es una cláusula ilegal. La cuestión está en que la falta de información y de transparencia es la que ha hecho, de la forma en la que se han incorporado a los contratos, a estos contratos de adhesión, que son todos los contratos hipotecarios que los bancos han ido vendiendo o ofreciendo durante todo este tiempo. El consumidor, cuando firmaba una hipoteca y le establecían que iba a tener un interés durante el primer año de un X% y luego a partir del primer año iba a tener un interés variable, la cuestión está en que si ese interés variable se hubiese realizado correctamente, pues la gráfica que tú mantienes aquí encima pues iría prácticamente por la parte de verde o de azul, dependiendo si en su día era Euribor o era el MIBOR que se utilizaba en su día. Pero lo que realmente le han estado aplicando ha sido toda la franja en rojo. Con lo cual, la cláusula suelo es esta franja roja, es decir, si baja este diferencial que se le aplica a nuestra hipoteca, el interés se mantiene absolutamente inalterado en su hipoteca. Fijo. Con lo cual, no va bajando, ¿no? Se puede apreciar que aproximadamente en enero, febrero de 2009, en la etapa en la que las personas deberían haber notado esa bajada en sus préstamos hipotecarios, y al mantenerse toda esa línea roja continua en un interés fijo, no variable, todo eso que se ve en rojo es lo que muchos de los ciudadanos han estado pagando de más. La verdad que aquí, cuando lo pintas de rojo, ¿no?, llama la atención, ¿no? Todo esto, ¿no?, toda esta franja roja es lo que se ha pagado de más y lo que, bueno, pues ahora que estamos casi siguiendo los procedimientos, ¿no?, al día, esto es lo que se devuelve, ¿no? Cuando uno reclama, denuncia, ¿no?, se pide normalmente que se devuelva esto rojo, ¿no? Lo que son las demandas judiciales se solicita lo que es la nulidad de la cláusula que incorrectamente se ha introducido en el préstamo, el recálculo por parte del banco de todo ese de lo que sería esos intereses si se hubiesen aplicado correctamente, la devolución de las cantidades, los intereses de esas cantidades desde el momento de interposición y las costas, que también es muy importante. Todo esto va a verse alterado o variado, todo este funcionamiento, porque el viernes se supone en el Consejo de Ministros se quiera aprobar, bueno, pues una manera nueva de solucionar el problema, ¿no, Miguel Ángel? El gobierno ha visto que, claro, ahora al directamente tener que devolver todo aquello que se haya cobrado de más y podemos tener prácticamente todos, ¿no?, que declarar nulas esas cláusulas suelo, imagino que esto va a ser un agujero para las entidades bancarias importante, y ha tomado el gobierno cartas en el asunto, ¿no? Me va a permitir solamente por enfocar la cuestión que ahora se está derivando exclusivamente al agujero que se le produce a las entidades bancarias. Hay que recordar que hay unas 700.000 familias que se han quedado fuera de sus casas durante todo el periodo de crisis. Casualmente el gobierno no ha tomado ninguna medida con la celeridad con la que actualmente va a salvar a la banca,
aunque se vende obviamente que eso es un sistema extrajudicial que se pretende aprobar por Real Decreto para beneficiar al consumidor. Con sinceridad, y eso no es una cuestión política, lo pondría como mínimo en cuarentena. A las entidades bancarias somos nosotros los que lo hemos salvado. Esas entidades que han dejado a 700.000 familias al menos fuera de sus casas, aplicándoles incluso cláusulas suelo que se deberían declarar nulas y a ver eso qué consecuencias pueden tener en ese tipo de procedimientos, no se han tomado medidas para atajar ese problema y ahora se pretende vender al consumidor. Claro, es que ha habido muchos clientes, muchos usuarios de préstamo bancario que, bueno, pues ella en este tiempo se hubiera quedado sin trabajo, a lo mejor pues una hipoteca de 600 euros podía hacer frente, pero una hipoteca a lo mejor de 1.100 no. Claro, si empiezas con los impagos, bueno, pues finalmente pues te quitan la casa. Y un procedimiento hipotecario es verdaderamente rápido, verdaderamente rápido. Entonces nosotros con este sistema, con ese mecanismo gratuito y rápido, que además lo vende así, porque eso viene tanto en la agencia EFE como en Europa Press, lo publican hoy. El gobierno quiere establecer ese equilibrio de prestaciones, como dice, entre consumidor y banca. Esto lo pondría en cuarentena. Yo siempre que es la misma entidad la que ha producido este daño y es la entidad la que nos va a solventar el problema. O sea, porque en principio lo que se pretende es que podamos llegar a un acuerdo, por decirlo de alguna manera, sin tener que meternos en un procedimiento judicial, ¿no? Si esos acuerdos lo han tratado ya de alcanzar incluso antes de que ocurriese eso, claro, llamando a las personas individualmente a sus casas, diciendo no consulte a un abogado, véngase directamente para acá, porque dejar en manos de los mismos que han provocado el problema el que nos lo solventen, sinceramente no sabemos ahora mismo los cábalas que están realizando, pero creo que sin ningún tipo de duda deberían consultar a una persona experta en ese sentido, porque como es un dicho muy popular y en todos los juegos es así, la banca siempre gana, ¿no? Sí. Eso sí que es verdad. Y además, no de manera inmediata, que incluso para esta especie de mediación, esta especie de mecanismo de mediación que se va a crear, también, ¿no?, el usuario tiene que ponerse en marcha, es decir, tiene que ir, imagino tendrá que, bueno, pues perder varios días o varias mañanas. Lo digo porque en todo esto habrá siempre gente pues, que directamente no vaya, ¿no? Lo decía antes también Carmen, a lo mejor al que le vaya a afectar esto en 30 euros o en 40 euros, y es que no puedo yo, estoy trabajando, no puedo perder 3 mañanas en ir al banco para esto, y ahí va a haber un porcentaje también, ¿no?, de gente, imagino, que ni reclame ni lo pida y que, bueno, pues es un dinero que se queda al banco, ¿no? Que miguita, se hacen muchos panes, ¿no? Eso es lo que se pretende evitar precisamente. Muchos estamos haciendo esfuerzos en tratar de que nadie se quede sin reclamar la cláusula suelo, porque a todos los consumidores que reclamen van a tener la obligación de devolvérsela, con lo cual se está llegando a acuerdos con muchos clientes a efectos del despacho no cobrar absolutamente nada hasta el momento en que se consiga la finalidad concreta, y es un esfuerzo que se hace también, pero porque verdaderamente es una cuestión de justicia social. Claro. Es que son millones de personas las que están afectadas por ello, y creemos que por una vez al menos quizás no debería ser siempre el mismo el que gane. Hablaremos, supongo, en las próximas semanas de nuevo de todo esto, porque bueno, pues habrá ya muchas reacciones en cuanto conozcamos ese decreto, pero no nos podemos ir sin hablar de los gastos hipotecarios, que esto es algo que se ha sumado a todo este cóctel de la cláusula suelo. Ahora entran en acción los gastos hipotecarios, ¿no? El otro día hablando con Miguel Ángel ya también me lo decía, ¿no? Dice, ya hay muchos clientes que nos están llamando diciendo, oye, ¿qué pasa? Me tienen que devolver también lo que pagué por abrir o por contratar esa hipoteca. ¿Cómo está este asunto? ¿Dónde puede haber un poco más de duda en el tema del sujeto pasivo del impuesto, que en principio debería ser el prestatario? Entonces ahí quizás es donde puede haber un poco más de duda. Con respecto a los gastos no cabe ninguna, porque la sentencia quizás es demasiado abierta ahí, y en ocasiones es el problema que existe cuando quedan las cuestiones excesivamente sin resolver. Pero que desde luego es un camino que como he leído hoy en nuestra página de Facebook, como decía uno, dice, por fin nos vamos haciendo un poco más europeos. Me alegra igualmente saber que el ministro también dice que se están andando, dice, ya se trabaja en un proyecto de ley hipotecaria, ya era hora. O sea, eso sí que es absolutamente necesario desde hace años, porque aquí la dación en pago es una especie de favor que te hace el banco, cuando es algo que quizás había que contenerlo, como en cualquier otro país europeo, que ya sí que tenemos que obligatoriamente seguir esa senda.
Pues sí, los bancos tienen que devolver todo lo cobrado por la cláusula al suelo, ahora también los gastos de formalización. No parece que vayan a tener un 2017 muy bueno. O por otro lado, que antes también lo comentábamos con Carmen, por otro lado intentarán, intentarán conseguir beneficios. Pues seguro que en futuras fechas os volveremos a contactar para ver también cómo va todo esto, para ver cómo va evolucionando tanto ese mecanismo, ¿no?, que va a poner en marcha el gobierno, como también los casos de la devolución de los gastos de formalización.